pudre todo yugo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Atentamente, por favor, no solo los que se van a bautizar, porque este mensaje es para la iglesia completa. Pastor, usted va a predicar para los bautismos, mejor me hubiera quedado en la casa. Hay cosas que no las sabemos y las vamos a aprender en esta noche. Fíjense que cuando titulamos este pensamiento con la ayuda del Todopoderoso, ¿qué debo de hacer o qué hacer para ser salvo? Uno quizás muchas veces se preguntó, los que ahora ya hemos alcanzado la salvación mediante Jesucristo, pero antes quizás nos preguntábamos, ¿qué debo de hacer? Porque muchos maestros, diríamos falsos maestros, enseñan que hay que hacer diferentes cosas para ser salvo. Pero en realidad, a través de la Escritura, nosotros encontramos una sola verdad. Y no necesitamos hacer diferentes cosas para ser salvos, sino solamente hacer una sola cosa. Ahora bien, algunos dicen que para ser salvo hay que bautizarse. Pero eso es antibíblico. ¿Por qué es antibíblico? Porque yo no me voy a bautizar para ser salvo, porque el bautismo en agua no salva. Si el bautismo en agua me salvara y a través de ese bautismo mis pecados fueran perdonados, lógicamente, ¿para qué y por qué murió Jesús? Si el bautismo en agua, el bautismo de Juan, como decía Juan antes de Jesús, arrepentíos y bautícese, si el bautismo en agua nos salvara, no tenía por qué venir Jesús a padecer por amor a nosotros. Entonces algunos enseñan algo que no es bíblico y que uno tiene que conocer la Biblia para no ser enredado por él. Porque muchos dicen, si alguien se bautiza por el bautismo ya es salvo. Es incierto. Lo primero que hoy vamos a aprender para ser salvo, encontramos en el capítulo número 16 de Hechos de los Apóstoles, versículo 30, cuando la Biblia dice que Pablo y Silas salieron, estando ellos dentro de la cárcel, el Señor hizo un milagro. Cuando Pablo y Silas alabaron al Señor, el carcelero de Filipo los golpeaba, los azotaba, pero el Señor hizo un milagro sobrenatural en aquella cárcel. Abrió las peripuertas, los barrotes fueron abiertos, y entonces la Biblia dice que Pablo y Silas y todos los presos estaban ahí. Pero encontramos en el capítulo 16, verso 30, que estaba, hermanos, el carcelero de Filipo estaba ahí temblando y queriéndose quitar la vida. Y cuando él quería quitarse, o quería quitar su vida con la espada de él mismo, Pablo le dice, no te hagas daño. Y entonces él pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Verso 30. ¿Qué debo de hacer, señores, para ser salvo? Escuche, ¿qué le dijo el apóstol Pablo y Silas? Ve y bautízate y serás salvo. No. Creen en Dios. Ok. Ve y te bautizas y serás salvo. No. No. Ve y persígnate 20 veces y serás salvo. No. Ve y arrástrate 3 cuadras y cuando te sangres el lomo y las rodillas vas a ser salvo. No. Ve y reza 40 Aves Marías y aguanta hambre por 3 días. No. Tampoco.
le dice él a la pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Que ese es el tema. Lo que el apóstol le dice, cree en el Señor Jesucristo. Amén. El primer paso para alcanzar, el único y primer paso para alcanzar la salvación es creer En Dios. que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué debo de creer? Porque Jesús dijo, yo soy la puerta. La vida. Y el que por mí entrare será Salvo. salvo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo. Porque Jesús también lo dijo. Y donde lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15. Y que encontramos ahí, el Señor dijo, el que creyere, el Evangelio de Marcos 16, 15, el que creyere y fuere bautizado, primero Será salvo. Primero Creer. dijo Jesús, sé bautizado y cree. ¿Qué dijo? El que creyere, primero es el creer que Jesús es el Señor Amén. y que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Entonces dijo el mismo Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no se bautice, Será. no. ¿Cómo que amén? Mas el que no creyere será condenado. Termina con la palabra más, el que no fuese bautizado, o termina el que no creyere. El que no creyere será. Entonces el primer paso y único paso Es creer en es Dios. creer que Jesús es el Señor. Y entonces nosotros encontramos Marcos 16, 15. Encontramos también el Evangelio de Juan 3, 16. El Señor dice en el Evangelio de Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no vino, versos 17, 16, 17 y 18, porque no vino Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Alguna pregunta? Diga conmigo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? Creer. ¿Es base mía o es base de la Escritura? De la Escritura. ¿Usted me debe de creer a mí o le debe de creer a la palabra? La palabra. Yo puedo ser el mejor predicador del mundo, pero usted nunca crea a lo que yo digo, crea a lo que dice la palabra. Aunque no lo soy, soy un chiquito, pero la verdad, ahí está, la clave, aquí está el marco. Entonces encontramos esos pasajes donde el Señor dice, hay que creer. ¿Y por qué? Porque Él es la puerta. Y el que entra por esa puerta, que es Jesús, simbólicamente hablando, no es que Jesús sea una puerta, sino para que nuestra mente tan chiquitita entienda de una manera más clara. Central, porque esa puerta, el que entra en esa puerta será salvo. Pero también encontramos otros pasajes bien claros en la Escritura. Nosotros encontramos pasajes donde el Señor, a través de su palabra, encontramos nosotros que el Señor dijo también que, hermanos, debíamos ir después de creer y bautizarse.
Porque todo aquel que ya creyó y no quiere bautizarse, no sé si de verdad es convertido o solamente convencido. Porque si yo no me quiero bautizar es que algo hay ahí que no está bien, pues. Sí es. Ahora, el que ha creído en el Señor y lo ha confesado, es salvo. Pero entonces encontramos también Romanos capítulo número 10, verso 9. ¿Y qué dice Romanos capítulo 10, verso 9? El que creyere en su corazón. ¿O qué dice? Confesar con su boca. Romanos capítulo número 10, verso 9. El que confesare con su boca y creyere en su corazón, que dice, y que Dios lo levantó de los muertos, será. Entonces ahí está la clave. El que confesare con su boca y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Entonces no es a través de los métodos, y no es a través de las obras, y no es a través de mi esfuerzo, y no es a través de mi inteligencia, es a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que nos abrió la puerta. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su nombre. Ahí está la clave principal. ¿Dónde está la clave? Creer y confesar. Primero, confesar con nuestra boca y creer que Dios levantó de los muertos a Jesús, y entonces seremos salvos. Su nombre. Nosotros encontramos pasajes también, como Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. El Señor dice, el que confesare sus pecados, oiga, Él es justo y fiel para perdonar y borrar todas nuestras iniquidades. Confesar. Ahora, miren acá, número 1, ¿qué hace el eunuco? ¿Qué hace? Ya había confesado. Estaba leyendo la profecía del 53 de Isaías y no entendía que como cordero llevaban al Señor al matadero y no abrió su boca, y que iba a ser azotado, golpeado, etc. Y entonces iba Felipe y el eunuco le dice, Felipe, súbete y explícame, porque no entiendo, porque no hay quien me predique, quien me enseñe. Y le pregunta del que habla la escritura, ¿es del profeta o es de alguien más? Y Felipe le dijo, lo que el profeta hablaba se estaba refiriendo al Señor Jesucristo, al que oíste por ahí que lo habían crucificado, pero que también oíste que se levantó de los muertos al tercer día. A ese Jesús que como cordero lo llevaron al matadero, ese es el camino a la salvación. Si tú creyeres en Él, tendrás vida. Y entonces iba Felipe con el eunuco y de repente hay agua. ¡Aleluya! De repente hay agua. Y dijo el eunuco, el verdaderamente convertido, no anda con tanto pretexto. Necesito que me den clases por un año, hermano, para bautizarme. A mí que me enseñen un versículo donde diga, me tengo que bautizar, ¿y qué impide, pues? Y le dice, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Le dijo, ¿crees con todo tu corazón lo que la Biblia enseña en Romanos 19?
que enseña a confesar con tu boca y creer en tu corazón. Felipe no era cualquiera, un gran evangelista. Y le dice a Felipe, ¿crees con todo tu corazón? ¿O son como algunos hermanos de la palabra viva acá en la media? Que son cristianos dentro del templo, pero en la calle se comportan peores que uno inconverso. ¿Has creído con todo tu corazón? Es la pregunta que le hace Felipe. Y si has creído con todo tu corazón no impide nada. ¿Y qué dijo el eunuco? ¿Qué dijo él? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Creer. Levanten la mano los que ya están listos para bautizarse. Vamos, pues no tengan miedo. Levanten su mano. ¿Están listos para bautizarse? ¿Ustedes están seguros quién es su Salvador? ¿Ustedes están seguros quién fue que los salvó? ¿Ustedes están seguros que han confesado al Señor Jesucristo y han dicho, creo en el Señor Jesucristo, Él es el eterno Hijo de Dios? ¿O usted no tiene claro? Si no tiene claro, puede entregarse a Cristo hoy. Ahora, si yo ya alcancé la salvación, no por mis méritos, no por mi inteligencia, no por mis obras, porque no es por obra. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios 2, capítulo 2, versos 8 y 9. Dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo, es por gracia. Quiere decir que usted no es salvo, ni ha alcanzado la salvación por su belleza, ni porque es fuerte. Nosotros la hemos alcanzado por pura misericordia, porque no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Uno que se aplaude y diga amén. Ahora, si hemos alcanzado esta gran bendición de la salvación, es gracias a Jesús. Es gracias que le hemos conocido. Entonces, sí creo que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, dijo el eunuco. Y entonces, en el capítulo 16, verso 30, entonces allá estaba el carcelero de Filipo también. Y cuando estaba el carcelero de Filipo allá, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, carcelero. Y si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú. La promesa se extendió más allá del carcelero. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A su nombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú Toda tu casa. y toda tu casa. Y dice la Biblia que el carcelero de Filipo creyó y fue salvo él, y fue salva toda su casa. Alcanzó la salvación la mujer porque también creyó en Cristo. Alcanzaron la salvación también sus hijos porque creyeron en Cristo. Si usted nunca ha entregado su vida al Señor, hoy venga y dígale, Señor, te recibo como mi único y verdadero Salvador. Te pido que me perdones y me limpies todos mis pecados. Reconozco que tú eres el Cristo, el eterno Hijo de Dios, y serás salvo tú. Tus pecados serán perdonados, tu vida será bendecida. Fuerte ese aplauso y diga, ¡gloria a Dios! A su nombre. Entonces, si ya somos salvos, se acabó. Ya no tengo nada que hacer. Voy a seguir igual de parrandero. Voy a seguir igual de mujeriego.
voy a seguir siempre con el puro de marihuana. Porque como ya soy salvo, yo voy a hacer lo que me da la gana. Hay reglamentos a seguir para aquellos que han alcanzado la salvación en Cristo. Paso número 1. Después de la gran salvación que hemos alcanzado por el creer y confesar. Paso número 1. El paso de obediencia. ¿A quién? A Dios y a su palabra. Y como si somos obedientes, dice Dios, los que verdaderamente me aman, capítulo número 14, verso 21 del Evangelio de Juan, los que verdaderamente me aman son aquellos que guardan mi palabra, mis mandamientos. Entonces, como nosotros hemos alcanzado y amamos a Jesús porque Él nos ha cambiado nuestro lamento en gozo, Él nos ha dado la felicidad, Él nos ha dado la salvación, Él ha borrado nuestros pecados, nos ha sepultado en lo profundo del mar, ha cambiado nuestra vida, nosotros le amamos. Y si le amamos, vamos a ser obedientes. Y entonces, ¿qué es el bautismo? Es paso de obediencia. Por aquel que no se quiere bautizar, no sé si en verdad ha conocido a Jesús. Porque el bautismo significa un entierro. O en pocas palabras, significa entierro y nuevo nacimiento. Simbólicamente hablando, para que el mundo vea que nosotros sí llevamos las cosas en serio. A su nombre. Por eso que canta aquella alabanza, a Dios mundo que ayer estuvo en ti. Pero ese es simbólicamente hablando, es diciéndole adiós mundo, porque yo conocí al Señor y ahora renuncio al pecado, al mundo y sigo a Cristo hasta el último día. Ahora, me tengo que bautizar en obediencia. Sí. ¿Y cuándo me tengo que bautizar? Si hoy acepto a Cristo, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para bautizarme? El eunuco, el día que creyó, fue bautizado. El carcelero de Filipo, del capítulo 16, verso 30 y adelante, el mismo día que creyó, dice que él y su casa fueron bautizados. Ahora también, desde el momento que ha creído usted en Jesucristo, puede ser bautizado. Todo y cuando sea usted soltero o casado. Todo y cuando usted también tenga claro que ahora que está en Cristo es una nueva criatura. A su nombre. Claro, si yo ya creí, mis pecados han sido perdonados y hay cosas que tengo que arreglar, las debo de arreglar antes de ser bautizado. Porque de nada me sirve irlo a bautizar a usted si todavía no se ha podido casar. Si están abuntados o como se dice, acompañados. De nada me sirve, es como que lo vaya a bañar, le tire un poco de agua. Entonces primero debe de arreglar su vida y después bautizarlo. Pero si no impide nada, ¿qué impide? Dijo, pues no, pues eres eunuco. Los eunucos eran alguien que no podían tener mujer, no podían tener hijos, no tenían deseo de mujer. Entonces dijo, no impide nada, pues vamos, dijo Felipe. Entonces el tiempo puede ser, si ahora recibo al Señor, si en el año lo recibo y escuché la enseñanza y me quiero bautizar, no impide nada. A su nombre. Por el otro lado encontramos, dice la Biblia, que había agua y salieron del agua. Quiere decir que había mucha agua. Para bautizar a alguien necesitamos que haya suficiente agua. ¿Para qué? Para que sea sumergido en el agua. No así que le roceen un poquito de agua en la cabeza, no, tiene que ser sumergido. La Biblia dice en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, no lo que digo yo, lo que dice la Biblia,
Y Jesús fue bautizado en el Jordán. Aleluya. Y lo bautizó Juan, el Bautista. Y dice, y cuando Jesús iba saliendo del agua, quiere decir que cuando lo bautizaron, fue él sumido o sepultado dentro del agua. Y cuando él venía saliendo bajo la obediencia del Padre, cuando él salió del agua, así, dice que el cielo se abrió. Aleluya. Porque este es el nombre. Porque este es el nombre en quien todo cristiano debe ser bautizado. Cuando Jesús se bautiza, venía saliendo el Hijo eterno de Dios, el mismo Dios. Aleluya. Pero de repente viene el Espíritu Santo en forma de paloma. Hijo, Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús. Y se abre el cielo. Y allá en el cielo estaba el Padre. No era San Judas. No era San Cristóbal. No era San Pedro. No. Era el Padre. Y dijo el Señor, el Padre, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento o complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Y dice la Escritura que el cielo estaba abierto. Esto sucede cuando los hijos de Dios obedecemos sus palabras. La gloria de Dios desciende y el Señor nos comienza a utilizar. Fuerte ese aplauso al Señor en este día. Jesús dijo en el capítulo 28, verso 19 de Mateo, dijo el Señor, ir y hacer discípulos y predicar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo dijo San Cristóbal, ni San Walter, ni San Zulano, lo dijo Jesús. Y cuando Jesús se bautizó, dio muestra que allí estaba el Padre, que allí estaba el Hijo y que allí estaba el Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan un aplauso al único verdadero Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Así que no hay otra parte en la Biblia. Es cierto, mira hermano, en los Hechos de los Apóstoles encontramos que bautizaban en el nombre de Jesús. En varios pasajes, quizás 2, 3 pasajes, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús, pero acuérdense que los israelitas, y lo hacía Pedro, digo por qué, porque Pedro era enviado a los israelitas. Y los israelitas no querían recibir a Jesús, no lo querían reconocer, rechazaron a Jesús. Sí, no lo querían, más bien muchos lo rechazaron y no lo recibieron. Entonces por ello ellos iban y bautizaron en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesús. Pero también en el capítulo número 19 encontramos que el apóstol Pablo llega y le dice, ¿saben qué? Y ustedes ya fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y ellos dicen, ni lo hemos conocido, ni sabemos quién es. Y entonces, ¿en qué nombre fueron bautizados? Cuando Jesús se bautizó, estaban las 3 divinas personas. Cuando Jesús mandó en el capítulo 28, verso 19, vayan, prediquen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque 3 son los que dan testimonio del cielo y la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Fuerte esa palabra! ¡Su nombre! Entonces ahí está la clave. Su nombre escribe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la clave, ahí está. Si hay gente que dice que no es así, que le quiten los versículos, pero maldito es el que le quite o le ponga al sagrado libro. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer como salvo? Creer y confesar. ¿Qué debo de hacer como salvo? Creer y confesar. ¿Ah? A obedecer. No como ese montón de rebeldes. Dice, me bautizo, creo en el Señor y soy salvo. Y voy a seguir en la parranda bailando mi achata y los reguesón. Y una vida apagada, una vida muerta, una vida sin Dios. El Evangelio es el gozo más grande. El Evangelio es el poder de Dios.
El evangelio es grande, es hermoso y no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para la salvación. El que creyera en Cristo alcanzará la vida eterna. Fuertes y aplausos, diga, como salvos tenemos que procurar obedecer al Señor. Y entonces el eunuco se bautizó. Los sepultaron en el agua. El viejo hombre públicamente dijo: el eunuco viejo quedó sepultado. Pues es, hermanos, diríamos, evidencia pública de que ahora somos de Cristo. A su nombre. ¿Cuántos son de Cristo? Y si todavía no es de Cristo, hoy se puede ir en Cristo. ¿Y qué tengo que hacer, hermano Walter? Creer en el Señor Jesucristo y será salvo usted, y será salva toda su casa, si así lo cree. A su nombre. Ahora, número 1, para ser salvos necesitamos a Jesús. Dijo el Señor en su palabra, según Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador no es Walter Contreras, no es el Papa, no son los curas, no es el pastor, es el Cristo que resucitó de los muertos. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, fuerte ese aplauso. Diga gloria a Dios. Él es nuestro mediador. La clave para la salvación es Jesús. Porque no hay otro nombre, según Hechos capítulo 4, verso 12, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O 4:12, ¿verdad? Búsquelo ahí. Porque no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el Señor. O sea, ahí está la clave. Él es el camino, Él es la puerta, Él es el mediador, Él es el que salva, Él es el que perdona, Él es el que liberta, y el que creyera en Él será salvo. Número 2, como salvos debemos de marcar diferencia. Los cristianos y los pastores, correcto. Ser cristiano de andar una Biblia es fácil, hombre. Ser cristiano dominguero es fácil, hombre. Ser cristiano de aleluya, gloria a Dios es fácil, pero ser cristiano de verdad cuesta. Pero dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo. Porque estamos en Cristo. Levante su mano y diga: todo lo puedo en Cristo. Puedo dejar la fornicación, puedo dejar el adulterio, puedo dejar la mentira, puedo dejar la vanidad, puedo dejar el mundo, porque todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece, Él me fortalece, Él te fortalece. A su nombre. Número 2, la obediencia. Y en eso va el paso de obediencia al bautismo. ¿Cómo lo debemos de hacer? Como lo hizo Jesús. Tenía conocimiento, no era un niño, tenía 30 años Jesús, para darlo a entender que el hombre cuando se bautiza debe tener claro a quién le va a servir. ¡Fua! Y saliendo, el cielo se abrió. Ahora, si encontramos nosotros que debe de ser sumergido, entonces encontramos, ¿y cuál es? Entonces, ¿cuál es la bendición o qué viene a mi vida y cuáles serán los resultados al obedecer yo la palabra de Dios? Si yo soy obediente, el resultado será grande. Dijo Jesús: mi Padre, capítulo 14, verso 21, a los que me aman y obedecen mis mandamientos, mi Padre estará con ellos. Y yo mismo estaré con ellos, dijo Jesús. Entonces quiere decir que los resultados son grandes. La Biblia dice que cuando, hermanos, el centurión, diríamos, no el centurión, sino, claro, el carcelero de Filipo era como un centurión, pero dice la Biblia que cuando él creyó, llegó a su casa, se bautizaron, y aquel hombre y toda su familia fueron salvos y fueron muy felices. Ese es el resultado. El eunuco creyó, se bautizó y dice que iba por el camino bien amargado, como los hermanos de la palabra viva, los que no vinieron. ¿Cómo iban? ¿Cómo iban? ¿Y cómo está usted? Los resultados de ser obediente es que habrá gozo en nuestra vida, habrá bendición de Dios. Él no se va a apartar de nosotros, Él nos va a guardar. El ángel de Jehová campa alrededor de aquellos que le temen
habrá bendición. El Señor nos va a usar. ¿Sabe qué pasó con Jesús? Después de que él obedeció a su padre, la Biblia dice que el diablo le apareció. Pero él le puso la palabra. Le dijo el diablo al Señor en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, verso 1 en adelante. Aparece Satanás mentiroso y que el Señor lo reprenda. Y sabía que el Señor traía 40 días de ayuno y 40 noches. Llevaba hambre. Y dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, y que esas piedras se conviertan en pan. O sea, el Señor, esas piedras y toda esa roca las hubiera convertido en marquesote, en pan sabroso. Pero el Señor sabía que lo estaba tentando, que el Señor no puede ser tentado. Le dijo Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. El mismo diablo huyó de Jesús. También cuando nosotros obedezcamos la palabra de Dios, el diablo huirá de nosotros y la bendición de Dios estará con nosotros. Fuerte ese aplauso de Dios. A su nombre. Pero como esa enseñanza lo tengo que dejar bien marcado. Número 1, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Deme base bíblica para yo creer en lo que usted está diciendo. Confesar y creer. ¿Pero dónde dice? Le di 7 pasajes. Romanos 1:9. 1:9 Sí. o 10:9. Ve 10:9. 10:9. Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Y ustedes qué me van a decir si yo les pregunto qué debo hacer para ser salvo? Tienen una base bíblica, pues, hermano. Sin pena, hombre, estamos aprendiendo, hombre. Yo sé que ustedes saben mucho. Gloria a Si Dios. aquí los hermanos y las hermanas son, no, hombre, me dejan un chiquito más de lo que soy. ¿Cómo dice? 8:36. ¿Qué más? Vale, te di 7 versículos. Hay otro Juan 3:5 también. ¿Ah? Juan 3:5. Juan 3:5. Jesucristo le dice a Nicodemo Ajá. que no fuere nacido de agua y del Espíritu no verá el reino de los cielos. También. Pasajes. Nacer de nuevo, Dios solamente Cristo lo puede hacer en nosotros. Entonces, si ya creímos, somos salvos. Pero los salvos no van a vivir conforme la carne, sino conforme aquel que golpeaba a la mujer, hoy péguese en la cara. El mismo. Componte. Yo ando esperando las paredes. No, no me pegue en la cara, mejor arrodíllese para que Dios lo cambie. Entonces, ahora al Señor. Porque hay tanta gente pícara dentro de la iglesia. Hermano, echemos una funda para el calor, no dicen. ¿Una qué? Una corona se embroca. Para el calor. Y que usted no es cristiano, pues. ¿Cómo es para el calor, pastor? Va a parecer usted ahí como aquellos picarazos que dicen, para matar el coronavirus lo voy a matar con alcohol. Y después me reconcilio. No necesitamos nada de eso para matar cualquier enfermedad. Lo que necesitamos es estar cubiertos con la sangre de Cristo y estar bajo la bendición del Señor. Y para eso necesitamos obediencia. ¿Cómo lo debo de hacer? Sumergido. ¿Cómo lo debo de hacer? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo debo de hacer? ¿Cuáles son los resultados? Se fue gozoso el eunuco. ¿Cómo se fue? ¿Y ustedes cómo andan? Será el gozo del Señor. El próximo estudio será privado con los hermanos, que son otras cuestiones y preguntas que vamos a hacer personalmente. Pero no creo que usted tenga duda, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no entendió el mensaje? Algo que no haya entendido, pregunte. Tenemos 2 minutos y luego oramos. Algo que no entendió usted, pregunte, no tenga miedo. Me van a dar mucho, hermano. No, Todo está claro. todo está claro. Como el agua. Amén. Y si no tienen preguntas a ustedes, les pregunto yo, ¿cómo van?
gozoso. Y los que venían sin Cristo se quieren ir con Jesús hoy. Amén. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Creer Creer en el Señor Jesucristo. y confesar Dice que hay que confesar. ¿Y confesar qué? todos nuestros pecados. Sí. Porque el Señor no vino a llamar a justos, en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, sino a pecadores para que vengan al... Y Arrepentimiento. aún los hermanos que andan a media, el Señor les dice en primera de Juan 2:1, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha cometido pecado, abogado tenéis para con el Padre Jesucristo el justo. Y eso va para los que ya son bautizados. Amén, aleluya. Ojalá se arrepientan hoy los que andan hacia media y se compongan de esa vida mundana que llevan. Andar recto hasta el día de Cristo, alcanzar la salvación y la vida eterna. Regálele ese fuerte aplauso al Señor y se pone de pie en esta hora. Señor Dios y Padre, te damos gloria, alabanza por los siglos de los siglos. Gracias por tu amor, gracias por tu